Hola, buen día, Estefanía. Buen día, Ignacia. ¿Cómo están? Hola, Buen día, profesor. profe. Bien, ¿y usted? Bien, pues aquí queriendo enterarme cuál es el estado del arte de la situación. ¿Qué saben ustedes? Lo que sabemos es que se supone que van a ser igual las clases, pero tienen que ser obligatoriamente grabadas para que después los compañeros se puedan informar y ver las clases cuando puedan. Ya, perfecto. Vamos entonces a iniciar con la pregunta de las tareas. ¿Alcanzaron a hacer las tareas que les mandé? Profe, yo aún no me pongo al día. Bien, entonces eso es muy importante porque es la única manera que podamos seguir. Ignacia, ¿pudiste hacer la tarea? La última, no la he hecho. Las anteriores sí las tengo. Porque la ¿La última última era es la del banco? Espere, la última era. La del establecer. banco, ¿no? No, la última era que tenía que ver con el índice de cintura-estatura. Ah, no, pero la envió, profe. ¿Esa ¿Sí? la envió? Sí, le envié. Índice cintura-estatura y el índice de masa corporal. Creo que vi la del índice de masa corporal, pero el otro, ¿o es Estaba la a misma? continuación, en el mismo Ah, ya, documento. ya. Las dos estaban en el mismo documento. ¿Ya? Bueno, repasemos un poquito lo que hemos hecho hasta ahora, ¿ya? Voy a compartir pantalla. Ya, profe. Bueno, acá vamos a partir de la clase 1 rápidamente, súper rápido. Que la evaluación está integrada a un proceso, no es una cuestión aislada. Por otro lado, esta evaluación tiene que estar inserta de acuerdo a la misión y a la visión del lugar donde nosotros estemos trabajando. ¿Ya? A partir de ahí se fijan los objetivos y a partir de los objetivos se fijan las actividades, ya sea de aprendizaje o de evaluación. Y esto forma parte de los componentes del proceso de cuando usted enseña. Por ejemplo, si usted entrena o forma parte de un equipo en un club deportivo, el club deportivo tiene que fijar sus metas pensando que si es un club de formación o un club de elite o un club de alto rendimiento, y a partir de ahí se fijan objetivos y actividades. ¿De acuerdo? Entonces, vemos que en sí misma la medición asigna valores o números de acuerdo con ciertas reglas, pero en sí misma la medición no significa nada. No significa, a diferencia de la evaluación, que ya es más interesante. ¿Te fijas? En la medición solamente se cuantifica, por ejemplo, decir 1,80 m, 1,30 m, 80 kilos. Un ejemplo. Mira, el sujeto 1 mide 1,80 m, el sujeto 2 mide 1,80 m. El sujeto 1 pesa 50 kilos y el sujeto 2 pesa 50 kilos. El sujeto 1 salta a pie juntos 1,60 m. El sujeto 2 salta a pie junto 3,40 m. El sujeto 1 es un joven de bajo peso que está al borde de sufrir una enfermedad por raquitismo, y el sujeto 2 es un canguro. Entonces, cuando necesitamos, la medición por sí misma, te das cuenta, no significa nada, porque nos dio datos, pero no sabíamos
cuál era el contexto. Y el contexto ya nos empieza a entregar información para, a partir de las expresiones cuantitativas, empezar a tomar decisiones. Pero solamente por cuestiones cuantitativas no podemos tomar decisiones. Entonces, la evaluación parte por una aproximación que atribuye un valor y a partir del valor emite un juicio, es decir, eso está bueno o malo. A ver, Ignacia, a ver si te acuerdas tú de esta tarea. Una señorita como tú, que tiene 30 mililitros de oxígeno por kilo de peso por minuto en su potencia aeróbica, ¿qué harías tú con ella? Contigo misma, ¿qué harías? ¿Se te ocurre? No, la verdad es que no. Estefanía, ¿se te ocurre algo? No, profe. Se le olvidó, ¿ah? Se le olvidó. Recuerden que con 30 mililitros de oxígeno ustedes no pueden hacer nada. Tienen que enviar a esa persona a un médico. Ahí están tomando, ese es un juicio de valor. ¿Te fijas? Ya, vamos a seguir. Entonces, cuando uno toma decisiones, tiene que tener decisión y el que evalúa tiene que saber. Cualquiera puede medir. Les cuento. Conozco una persona que la llevaron a hacer mediciones mineras para ver si hacían inversión ahí y hacían extracción mineral. Entonces subieron sobre 5.000 metros de altura y dejaron a un joven y le dijeron que marcara unas piedras. Entonces le dijeron, marque estas piedras con un símbolo, esas piedras tenían oro. ¿Cuál es el símbolo del oro? ¿Se acuerdan en química? ¿Se acuerdan en química cuál es el símbolo del oro? ¿No se acuerdan? Oh, No, profe, no es AR. ¿ah? ¿No fueron a esa AR. clase en el colegio? ¿Ya? ¿AU? AU. ¿Y AU con mayúscula o con minúscula? A mayúscula y U. Minúscula. Perfecto. Sí. Entonces a él le encargaron, ya marca todas las piedras con el símbolo que estas tienen oro. AU le dijeron. Y él escribió sobre las piedras AU, pero las dos con minúscula. Por lo tanto, esa minera estuvo a punto de no iniciar las excavaciones porque lo que había ahí era basura. Pero cuando fueron a revisar, se dieron cuenta que el técnico, que no era técnico, sino que era un empleado nomás, había puesto con minúscula. ¿Te fijas? Una pequeña diferencia lo que hace en cómo se toma decisiones. Entonces, para tomar decisiones, sí, claro, hay que estar informado, hay que saber. ¿Paso me quedó pegado esta cosa aquí? Ahí está. Entonces, la evaluación es más amplia. Obviamente, evaluar implica tener que medir antes. Valora. Mide la calidad, es decir, con 30 mililitros de oxígeno por Ignacia no puedes hacer actividad física. Tienes que ir al médico primero para saber lo que tienes. ¿Ya? Porque necesitamos mejorar y no necesitamos que te mueras. ¿Ya? Entonces la evaluación debe ser sistemática. Debe estar integrada a los procesos. Fíjate en esto. Debe considerar las diferencias individuales. Ignacio,
cuando tú hiciste acondicionamiento físico, ¿te acuerdas si hicieron actividades individualizadas o para todo era la misma tarea? Para todos era la misma. ¿Te fijas? Ahí hay un error en la evaluación, porque las tareas para algunos le quedaron grandes, para otros le quedaron chicas y a otros le quedaron impecables. Entonces, la evaluación ayuda a que tomemos mejores decisiones. Cada persona debe estar informada de lo que... Incluso ahora cuando te vas a hacer un examen de sangre te informan. Va a tener un pequeño pinchacito, etc. Te dicen, ¿ya? Y te explican para que tú comprendas de qué se trata esto. Entonces, la evaluación es parte de un proceso, ¿ya? Es un medio que te ayuda a tomar decisiones. Entonces, medir, para sintetizar esta parte que ya la habían visto, es asignar un número, pero en sí mismo no significa nada, solamente cuantifica. Evaluar te permite emitir un juicio de valor, te permite comparar, te permite tomar buenas decisiones, si es que sabes medir bien y sabes de la materia. Cuando nosotros medimos, puede tener varios fines. Normalmente el fin, cuando a uno no le gusta mucho una materia, es ojalá me saque el 4 y con el 4 estoy listo. Pura administración no. Pero por otro lado, para el que está guiando, le interesa saber si la persona está aprendiendo o no. Y si no está aprendiendo, tiene que orientar para poder pronosticar cuál es el futuro. ¿Qué es lo que ha pasado aquí en nuestro curso? Esta materia que ya la hemos visto, yo se las vuelvo a preguntar y da la sensación de que no hayan leído nada. Entonces, yo verifico y me doy cuenta que no han aprendido, no han leído, no han... Entonces, ¿cómo oriento yo la tarea? Eso me obliga a tomar otras decisiones a mí. ¿Ya? Para medir hay que tener 3 características esenciales que las vamos a ver más adelante. La validez. Carolina, ¿sabes lo que qué significa validez? Carolina, ¿estás por ahí? ¿Que sea confiable? Confiable es otra cualidad. Diana, ¿se te ocurre? He probado anteriormente, que sea válido, que tenga... Válido, mira que es básico lo que voy a decir. Válido significa que mida aquello que dice que mide. Por ejemplo, ¿con qué te mides tú la temperatura corporal? ¿Con un termómetro? Perfecto. ¿Con qué mides tus kilos de peso? Con una balanza, ¿no? Diana, ¿con qué mides la cantidad de abdominales que haces tú en un minuto? Contando, ¿Contando? sí. Perfecto. Pero para contar, ¿qué es lo que tienes que hacer tú? Tienes que observar. Mira qué obvio, ¿ah? Tienes que ver. Si ves que no lo haces, no cuenta. Si ves que lo haces, cuenta. Claro. Entonces, la validez es cuando un instrumento mide aquello que dice que mide.
¿De acuerdo? Ya vamos a ver otros datos de validez. Aquí, confiabilidad, ¿qué significa? Estefanía, ¿qué significa la confiabilidad? No sé, profe. O sea, debe referirse como Mira, un ejemplo de... a la validez. No, la validez que mide aquello que dice que mide. Por ejemplo, tú te mides... Bueno, cuando vayamos a mi laboratorio yo la voy a subir a una balanza calibrada. Todos van a decir, no, está mala porque yo en mi casa peso menos. ¿Cómo saber si una balanza está bien calibrada? Eso es la confiabilidad, saber cuál es la precisión del instrumento que estamos usando. ¿Ya? Por ejemplo, si ustedes se toman la presión arterial, como vamos a aprender a medirla en este curso más adelante, seguramente en el curso 2, ¿cómo saber si los instrumentos están bien calibrados? Entonces, para saber si están bien calibrados los instrumentos, se usa lo que se llama un fiel. Entonces, por ejemplo, un pequeño ladrillo que pesa 1 kilo, y nosotros sabemos que pesa 1 kilo, lo ponemos en la balanza y en la balanza debe decir 1 kilo. Si la balanza mide más o mide menos, eso es lo que se llama error de medición. ¿Ya? Es cuando en la feria te pesan la fruta, tú confías en que la fruta está bien pesada. Y por eso existen unos inspectores municipales que van con unos pesos que son fijos de plomo y lo ponen en la pesa, y la pesa tiene que pesar lo mismo que pesa el fiel que lleva el inspector. Si ahí descubren que la pesa está adulterada, le hacen una multa. Eso es la confiabilidad, la precisión de la medida. Y la objetividad, ¿qué es la objetividad? ¿Alguien sabe? Ustedes dicen, no, es que esto no es objetivo. Bueno, ¿qué es objetivo? Ignacio, ¿se te ocurre algo que pueda ser objetivo? No. O sea, como algo que realmente es, po. No sé cómo explicarlo, pero cuando uno habla de objetivo o algo que sea objetivo es que sea como es, pues sí. Ahí no sé cómo explicarlo. Está bien. Mira, cuando nosotros dos medimos algo, el resultado debiera ser el mismo. Es decir, independiente de la persona que mida, el resultado debe ser el mismo. Por ejemplo, cuando observamos un baile de la cueca y hay 2 jueces para calificar ese baile de la cueca. Y un juez es papá de la bailarina. ¿Creen ustedes que va a colocar la misma nota que la otra persona que no tiene ningún parentesco? No. No, ¿no es cierto? Puede ser para más o para menos, ¿ah? Porque dice, como yo soy el papá, le exijo más a mi hija. Y a veces la castiga más. ¿Te fijas? Entonces, eso tiene que ver con la objetividad, con las personas que miden. La confiabilidad tiene que ver con el instrumento que esté calibrado. Y la validez tiene que ver con que mida lo que dice medir. Por ejemplo,
el test de naveta, ¿ustedes saben lo que mide? ¿Se lo aplicaron alguna vez el test de naveta? ¿En el curso de acondicionamiento físico? ¿No? No. No, No. Ya. Pero debe ser de resistencia, ¿o no? Sí, sí. ¿Y el test de Cooper se lo aplicaron alguna vez o no? ¿No? Tampoco. No, tampoco. Oh, que están pobres ahí. Ya, bueno. Bueno, para saber si el test de naveta era válido, se midió a mucha gente en la máquina trotadora con el analizador de gases, con un laboratorio. Y también se midió a esa misma gente con este test de naveta. Y los resultados fueron casi idénticos. Entonces el nivel de validez del test de naveta es más o menos de 0,92. Si fuera 1, sería perfecto. Es decir, es casi perfecto. Es muy bueno. Y el test de Cooper es de 0,9. También es un muy buen test. Eso significa entonces que esos test son válidos, porque se contrastaron con test laboratoriales. ¿Ya? Estas son las características cualitativas de los procedimientos cuando uno evalúa. Ahora, lo que nosotros queremos es que estos test sean fáciles de practicar. Por eso a ustedes se les aplica más bien test de campo y no test laboratoriales, ¿ya? Porque debe ser práctico. Estandarizado significa que se conoce el nivel de validez y se conoce el nivel de confiabilidad, y es lo mismo aplicar este test en Chile que aplicarlo en Estados Unidos, que aplicarlo en África, que aplicarlo en China. Es lo mismo un test porque los resultados y los procedimientos son idénticos en Arica, en Punta Arenas, en Santiago. Eso es estandarización. Y discriminación significa que un test es capaz de discriminar quién tiene mejores cualidades y quién tiene menores cualidades. Porque los test más finos y más delicados permiten discriminar mejor. ¿Qué test conocen ustedes? El test, yo les mandé un test de índice de masa corporal. ¿Qué es lo que dice ese test? Ese test dice que usted está bajo peso, está normopeso, está sobrepeso o está obeso. Eso es un nivel de discriminación, pero discrimina mucho mejor cuando usted sabe cuál es su índice. No es lo mismo tener 21 de índice de masa corporal que tener 24 de índice de masa corporal. Los dos dicen que usted está con un peso normal, pero uno está más próximo al bajo peso y el otro está más próximo al sobrepeso. Eso es discriminar. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Ignacia. No, yo por lo menos no estaba. Ya. Estefanía, ¿alguna pregunta? Con la estandarización, profe. La estandarización. Cuando se estandariza un test, se debe aplicar igual, idéntico en todas partes. No le puedes hacer ninguna modificación para que te permita comparar, por ejemplo, los niños de Arica con los niños de Punta Arenas. Por ejemplo, como en Punta Arenas hace más frío, el profesor podría decir, no, le vamos a calefaccionar la sala a 35 grados de temperatura. Y eso ya modificaría, pero tampoco lo pueden hacer a 4 grados bajo cero. Entonces hay que buscar cuál es una temperatura más o menos estándar
entre los 10 y los 20 grados para aplicar esta forma de medir. Y eso me permite comparar a los niños de Arica con los de Punta Arenas, o los niños de Chile con los de Argentina. Eso es estandarizar. Estandarizar es que en todas partes sea igual, se aplique de la misma manera. ¿De acuerdo? Ya, profe. Sí, profe. Bien, sigamos avanzando. Si es que no hay preguntas. Flexibilidad. Aquí en la flexibilidad significa que ustedes nunca se olviden que están trabajando con personas. Entonces, hay personas que son más sensibles y otras menos sensibles. La flexibilidad significa que hay personas que tienen que muchas veces practicar el test porque no lo comprendieron bien y con otras personas dicen, no, yo ya lo entendí, no necesito practicarlo. Entonces, ahí hay algunas características de las personas que nos da la posibilidad de ir adecuando algunas cuestiones respecto a las personas, sobre todo cuando hacemos mediciones invasivas, como medimos pliegues cutáneos. Cuando ustedes le miden un pliegue cutáneo, a algunos les da exactamente lo mismo que lo estén mirando o que no lo estén mirando. Pero hay otras personas que son más delicadas y dicen, no, yo no lo voy a hacer en público esto, así que a eso se refiere la flexibilidad. Hacemos el mismo protocolo estándar, pero hay algunas cosas que deben ser mucho más privadas que otras dependiendo de las personas. ¿De acuerdo? Bien, veamos. Esto ya lo habíamos visto. Esto también lo habíamos visto. Diana, dime un nivel nominal de medición. ¿Te acuerdas? Diana, ¿estás ahí? Sí, ¿Sí? estoy acá. Profe, no me acuerdo porque la verdad es que no estuve en esa clase, lo pasé por video. Ah, ya, pucha, Diana. Diana, nivel nominal significa que es una categoría o la otra. Por ejemplo, separar a las personas por hombres y mujeres. Si eres mujer, no eres hombre. Y si eres hombre, no eres mujer. Entonces, eso es nominal, ¿ya? También puede ser nominal chicos y grandes. Acá los chicos, acá los grandes. ¿Qué problema tiene esta nominal? El problema que tiene es que es arbitrario cuando uno deja de ser chico o cuando deja de ser grande. ¿Ya? Pero es para hacer mediciones gruesas, ¿ya? Para hacer clasificaciones. Ordinal. Esta es fácil. Ignacio, ¿te acuerdas la medición ordinal? Ignacio, ¿me estás escuchando? Sí, no, profe, que estoy un poco ocupado ahora. Ah, está ocupado, ya. Ignacia, ¿sabes lo que es la medición ordinal? Por lo que me acuerdo, tiene que ver algo con el orden de los datos, pero esto como que... Por ejemplo, si hacemos una carrera y corren 10 personas, lo que podemos decir que una persona llegó primero, la otra llegó segundo, la otra llegó tercero, la otra llegó cuarto y así sucesivamente. Pero no sabemos qué distancia hay entre el primero y el segundo, no sabemos qué distancia hay entre el segundo y el tercero, pero me permite ordenar. Solamente sé el orden de llegada. ¿De acuerdo? Eso es ordinal. Y la que más usan ustedes es la intervalar, porque tiene un cero que es relativo. Por ejemplo, cuando se inicia el partido de fútbol, parten los dos 0-0.
¿De acuerdo? Cuando vamos a medir cuántos abdominales hacen en un minuto, tú le das la partida, listo, ya, y ese es el 0. Y va contando de uno en uno. Pero tiene algunos problemitas que los vamos a ver más adelante como todos. Y el nivel de razón es el nivel más preciso para medir. El más preciso de todos. Por ejemplo, cuando tú mides frecuencia cardíaca con un monitor de ritmo cardíaco o con un electrocardiógrafo. Cuando tú mides la presión arterial. Cuando tú desciendes para bucear, desciendes bajo el agua y llevas un aparato, un instrumento que te dice qué profundidad es la que tiene, que es muy importante después para poder salir a la superficie. Entonces revisemos brevemente esto. El nivel nominal es el más básico. Permite realizar grandes clasificaciones y ver si algo está presente o no está presente. ¿Lo hace o no lo hace? Estas son las clásicas listas de verificación o checklists que se llaman. ¿Está o no está? ¿Presenta o no presenta? ¿Lo hace o no lo hace? Es la pertenencia, lo que decíamos al comienzo, cuando clasificamos en hombres o mujeres. Si tú eres hombre, no puedes ser mujer, y si tú eres mujer, no puedes ser hombre. Debes pertenecer a una categoría. Cuando decíamos que si tú eres grande, no puedes ser chico, y si tú eres chico, no puedes ser grande, el tema es, ¿cuál es el límite para ser chico o cuál es el límite para ser grande? Y ese es arbitrario. ¿Quién lo pone? Lo pone el dirigente, la persona que está organizando o el que está midiendo. El nivel ordinal clasifica en un orden lógico, lo que decíamos, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto. Dentro de la carrera llegó quinto. Eso es todo lo que podemos decir. Pero no sabemos la distancia que hay entre el quinto y el sexto, o entre el tercero y el cuarto. Este es el más usado en actividad física. El 0 es relativo, como dijimos. Voy a empezar a contar, listo, ya. Yo digo cuando yo doy la partida, etc. Y tenemos el más fino de todos. Me devolví, algo hice aquí. Este nivel de razón, el más complejo, posee un 0 absoluto. Es decir, cuando tú subes el Everest, tú sabes que estás en una montaña sobre los 8.000 metros de altura. Eso es absoluto, porque lo absoluto es que se mide a nivel del mar. De ahí se comienza a medir. ¿Ya? No puedes decir, no, vamos a jugar a que estamos a 5.000 metros. No, no, no. Estás absolutamente... Cuando tú tienes una presión arterial de 10,9, sabemos que eso es absoluto. Que tu presión arterial está pésima porque está en 10,9. Perdón, me devolví. Establece la relación entre las variables que lo vamos a ver más adelante, ¿ya? No se preocupen de eso todavía. ¿Qué cuestiones debemos tener en cuenta? ¿Para qué evaluar? Que me he dado cuenta que hay algunas personas que se saltan esto nomás y los miden al final. Por ejemplo, en el curso que me decían ustedes de condicionamiento físico, no les miden la conducta de entrada.
¿Quién evalúa? Para cuidar los niveles de objetividad, como decía Estefanía, que independiente de la persona que mida, la persona tiene que saber. ¿Qué vamos a evaluar? Vamos a evaluar la fuerza. ¿Qué tipo de fuerza vamos a evaluar? ¿Para qué vamos a evaluar eso? ¿Cómo lo vamos a evaluar? ¿Cuándo lo vamos a evaluar? Esto es muy importante. Por ejemplo, ¿cuándo evaluar? Se recomienda que normalmente las 2 primeras semanas de actividad física sean semanas de ajuste, que se llama adaptación neuromuscular, adaptación anatómica, adaptación cardiovascular. No mida inmediatamente porque eso puede inducir a un error en los resultados. Porque usted cuando vuelve de las vacaciones, si los miden inmediatamente, por supuesto que va a estar pésimo. Salvo en el peso, que puede estar pésimo igual de las vacaciones. Pero en actividad física necesitamos hacer estas adecuaciones para que el producto del proceso que estemos desarrollando, del programa que estemos aplicando, sea bien medido y no sea consecuencia de un error en la medición, pensando que todo eso fue mejoría en circunstancias que la persona estuvo 3 meses de descanso. Entonces, por eso se hace unas 2 semanas aproximadamente de adaptaciones anatómicas, cardiovasculares, neuromusculares. Y después se mide para ver que el éxito es producto del programa que está aplicando y no de haber roto la inactividad durante 3 meses que estuvo de vacaciones. Ya dijimos la validez, la objetividad. Hoy me estoy yendo para atrás, ¿qué me pasa? ¿Se acuerdan de esto? Que cuando ustedes miden, habitualmente lo hacen a través de pruebas de ejecución. Estas pruebas de ejecución, y aquí viene una pregunta, Estefanía, que te va a gustar a ti. Pruebas de ejecución pueden ser estandarizadas o no estandarizadas. ¿Qué significa estandarizado, Estefanía? ¿Pensar un poquito, profe? ¿Ah? Me responde aquí. Ya, Ahora sí es que están haciendo trabajo en mi casa. ya. ¿Que tenía que ser para todos igual? Exactamente. Que se conoce el nivel de validez y que se conoce el nivel... Uy, me fui para atrás, no sé cómo devolverme aquí. Ahí está. Que se conoce el nivel de validez y de confiabilidad de la prueba. ¿Ya? Eso hace que sea estandarizado y que haya sido validada esa prueba. ¿Ya? Entonces, estas pruebas pueden ser normalmente en laboratorio o en la sala de clase o en el gimnasio. Eso se llama in vitro. O puede ser en la vida real. Puede ser en la vida real, que se llama en vivo. Por ejemplo, si yo quiero medir jugadores de fútbol y lo mido durante un partido de fútbol, eso se llama en vivo. Pero si lo mido en un entrenamiento, eso se llama in vitro. ¿Se comprende? Cuando algo es en vivo y cuando algo es in vitro. Ambas pruebas pueden ser cuantitativas, que cuantifican, por ejemplo, ustedes han visto en los partidos de fútbol ahora, en los partidos del campeonato del mundo, dice tal jugador corrió tantos kilómetros durante el partido. Eso es
que lo midieron en vivo de manera cuantitativa. O también dicen, este jugador jugó bien o jugó mal, y eso es cualitativo. Entonces, cuando podemos medir y cuantificar se llama cuantitativo. Cuando solamente observamos y emitimos un juicio, eso es cualitativo. ¿Cómo se mide esto? Lo cuantitativo se puede medir a través de una prueba única. Por ejemplo, yo quiero medir la fuerza del tríceps. ¿Cómo podemos medir la fuerza del tríceps, Ignacio? Ignacio, ¿se te ocurre cómo? Ignacio estaba ocupado, parece. Diana, ¿cómo podemos medir la fuerza del tríceps? ¿Con algún aparato? Perfecto. ¿Con qué aparato? Creo que era ese que se apretaba con la mano, ¿no, profe? Ese sería, No me acuerdo el nombre. no, ese es un dinamómetro, Me parece. pero el dinamómetro no te sirve para medir el tríceps. Ese te sirve para medir la prensión manual. Ya, pero esa es una prueba única de fuerza. Para medir presión manual podemos usar un dinamómetro. Pero si si queremos medir con una batería, podemos medir la fuerza resistencia, podemos medir la fuerza resistencia de los brazos, de la flexión de brazos, de la flexo-extensión de la cadera, de la flexo-extensión de las rodillas. Entonces eso sería una batería homogénea que está midiendo la misma cualidad, que es fuerza, pero medimos diferentes pruebas, pero en todas estamos midiendo la fuerza-resistencia de algún segmento. Y por otro lado están las baterías heterogéneas. Cuando ustedes hicieron el curso de acondicionamiento físico, les midieron la resistencia en la carrera, les midieron la fuerza en las flexo-extensiones de codo, en la saltabilidad, lo hicieron lanzar un balón seguramente, y también seguramente les midieron la flexibilidad. También pueden haberle medido otras cualidades, y eso es una batería heterogénea. ¿De acuerdo? Entonces, estos son los procedimientos para medir. Y cuando medimos cualitativamente, medimos la calidad, podemos medir la calidad como habíamos visto antes. ¿Lo hace bien o lo hace mal? O podemos escalar eso. Muy bien, bien, regular y mal. Entonces ahí tenemos una forma, una escala de medición, donde hay 4 categorías. Muy bien, bien, regular y mal. O dicotómicamente, es decir, lo hace bien o lo hace mal. Aprueba o reprueba. Cuando uno da un curso para salvataje, para hacer guardavida, ahí te aprueban o te rechazan. Eso es una escala dicotómica. Aprueba o rechazo. Pero en otras pruebas son escaladas. Por ejemplo, cuando a ustedes los miden en el colegio y les dicen que están regulares, que están bien o que están muy bien. Muy bien significa normalmente que tienen un 7. Bien significa normalmente que tienen entre un 5 y un 6. Regulares que están en el 4 y el 5. Y reprobados que están bajo el 4. Eso es más o menos una batería, una forma escalada de medición. ¿Preguntas hasta ahora?
Ahora, este cuadro se ve difícil, pero en realidad, si ustedes lo parten en dos, una parte es para lo no estandarizado y se repite exactamente igual para lo estandarizado. ¿Bien? Profe, ¿qué Dígame. era lo homogéneo y heterogéneo? Eso no lo entendí. Ya, cuando medimos fuerza, fuerza de pierna, fuerza de brazo, fuerza abdominal, ahí estamos midiendo con una batería homogénea, una batería porque hemos medido brazos, piernas, abdomen, pero en todas hemos medido fuerza. ¿Te fijas? Eso es una batería homogénea. Y una batería heterogénea es O cuando sea, medimos profe, velocidad. Dime. o sea, sería como que en una medimos lo mismo, pero en diferentes grupos, y en la otra es como medir cosas diferentes en el mismo grupo. Una cosa así. Exactamente. En una medimos la resistencia, la fuerza, la velocidad, la agilidad. Eso es heterogéneo. Y en la otra medimos solo fuerza. Fuerza de brazo, fuerza de pierna, fuerza abdominal. Eso es homogéneo. Bien. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la medición? Habitualmente, vamos a avanzar esto. Habitualmente a uno le miden solo el producto. Antiguamente los profesores en el colegio decían, no, yo ya pasé esta materia, así que se supone que usted, por algún motivo, tuvo que aprenderla. Hoy día se hace un poco más acento en el proceso. ¿Cómo está aprendiendo usted? ¿Cómo está aprendiendo usted? Cuando yo enseño una habilidad técnica que es cerrada, por ejemplo, si le enseño a golpear el balón de una manera, usted tiene que replicar esa manera de golpear el balón. No hay otra forma. Ay, 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 ay. No hay otra forma. Pero también puedo medir cuán inteligente es usted en su aprendizaje y cuánto le agrega a esa parte de... Por ejemplo, si yo enseño a jugar básquetbol y me importa la eficacia táctica, lo que me importa es que la persona aprenda cómo es el juego y cómo se juega. Pero si soy una persona clásica, me va a importar más que cómo juega, me va a importar mucho más que aprenda a botear, que aprenda a conducir el balón, independiente que juegue pésimo. Entonces, usted cuando se propone objetivos, tiene que tomar decisiones respecto si va a valorar el proceso del cómo aprende la persona, aprende lo técnico o lo táctico o ambos, o me interesa solo el producto de lo que yo enseño. Esas son decisiones que se toman a priori de cuando yo conduzco un proceso de que estoy enseñando algo. Esas son cuestiones muy importantes para tomar decisiones respecto a cómo conducir estos procesos. En alguno de sus cursos, ¿alguien le ha evaluado el proceso a ustedes? ¿Cómo va, por ejemplo, una evaluación formativa? ¿Le han hecho evaluaciones formativas? Creo que no. No. Solamente evaluaciones sumativas, coeficiente 1, coeficiente 2, punto. Bueno, hay otro. Sí, Sí, no recuerdo algún profe que haya hecho diferente. ya. Por ejemplo,
hay algunas clases prácticas donde el profesor va evaluando y a usted le va entregando feedback. Le va diciendo, Ignacia, muy bien, pero ahora levanta un poquito más el codo. ¿Te fijas? Ahí está evaluando y te está entregando información, aun cuando no esté poniendo una calificación. Ah, entonces sí. Ah, eso sí. Sí, profe. ¿Te fijas? Eso normalmente se hace. Pero hay algo que no se hace, que es hacer un ensayo de cómo son las pruebas. Por ejemplo, ¿cómo pondrá las notas este profesor o esta profesora? Y ustedes lo van a descubrir cuando llega la primera prueba. Ah, es que no le entendí lo que me quiso decir. Ah, es que este ítem no lo comprendía mucho. Entonces, ahí hay que ensayarse en algunos ítems para que el problema sea de saber o no saber y no que no conozca la forma en cómo los están midiendo, los están evaluando. ¿De acuerdo? Veamos esto. Esto ya lo habíamos visto. A usted la pueden medir normalmente in vitro. ¿Dónde las miden más en vivo? Cuando van a sus prácticas profesionales. Pero ahora es todo en gimnasio, con papel y lápiz. Yo en el curso 2 espero hacerle mediciones en vivo. Por ejemplo, yo les voy a enviar a medir la tensión arterial a algunas personas que no sean del curso y van a tener que ir y aprender y hacerlo en vivo. ¿Te fijas? Pero antes lo habremos practicado in vitro, en la sala, en el laboratorio. Estos son los procedimientos que ya habíamos visto antes y que ya van a formar y constituir parte de lo que vamos a ver. ¿Qué vamos a empezar a ver la próxima clase y vamos a juntarlo con esto? Propósitos de la evaluación. Y ahí está el propósito del diagnóstico, que yo les voy a hacer una prueba diagnóstica, formativa, una prueba formativa, y sumativa, que todavía no le voy a hacer prueba sumativa. Eso lo vamos a ver la próxima clase. Preguntas hasta aquí, consultas, por favor. Ustedes ven, hemos hecho un repaso un poco más exhaustivo de todo lo que hemos visto y hemos avanzado un poquito más. Ignacia, ¿alguna pregunta, alguna consulta, alguna sugerencia? No, ¿Ya? Creo haber tomado apunte de todo lo que no entendía. Ya, Estefanía. Ignacio, Diana. No, yo no, tengo todo claro. ¿Tiene todo clarito? Ya. Perfecto. Estefanía, ¿me escuchas? No, no me escucha. Bueno, vamos a dejar la clase hasta aquí. Voy a subir esto al iAula y voy a revisar. Revisen ustedes las tareas para que las hagan, por favor, para que avancemos en eso, porque ese material es súper importante para que tomemos decisiones, ¿ya? ¿De acuerdo? Sí, profesor. Ya, que estén muy bien. Felicidades, que tengan una linda semana. Igual, nos vemos. Nos Chao. vemos.